Mi madre narcisista me abandonó cuando era adolescente por su novio, quien luego la dejó. Ahora ella quiere volver a tener contacto porque está sola y enojada porque la mantengo alejada de mi familia. Tengo 25 años y no he tenido contacto con mi madre en los últimos 5 años porque me echó cuando tenía 20 para acomodar a su nuevo novio. El exnovio de mi madre en ese momento, llamémoslo Rec, era un total cazafortunas y ni siquiera lo ocultaba. Mi madre había estado saliendo con Rec durante unos 3 meses antes de llevarlo a casa y, como la idiota que es, ni siquiera se molestó en decirle que tenía una hija antes de llevarlo a casa. Mi madre tiene 50 años ahora y en ese momento tenía casi 45, pero decía que no tenía ni un día más de 40, era una mentira descarada pero la ocultaba bien con rellenos y botox. No sé exactamente cuántos años tenía Rec, debía tener entre 30 y mediados de 30, pero no más que eso, y era un tipo moderadamente atractivo, pero mi madre también es bastante atractiva para su edad. Así que al principio pensé que eran una pareja perfecta. Pero fue solo hasta que abrió la boca y comenzó a hablar sobre lo genial que era que mi madre tuviera tanto dinero propio. Dijo que le gustaba el hecho de que ella fuera una mujer rica, fuerte e independiente y eso fue lo que lo hizo querer estar con ella. Sé que eso es lo que él dijo, pero nuestra casa enorme, sala de estar espaciosa y decoración obviamente cara es probablemente lo que realmente lo hizo querer estar con mi madre. No es ningún secreto que mi madre era rica solo porque sus padres le dejaron mucho dinero, ella era una heredera y eso es prácticamente todo lo que era. No tenía carrera propia, así que si bien la parte rica podría haber sido cierta, no podía ver cómo era fuerte o independiente porque no había tenido que hacer nada en su vida. Sus padres habían construido una empresa desde cero y la habían enriquecido, pero después de fallecer, la empresa pasó a manos de su tío y él la había estado manejando desde entonces. Ella no tenía absolutamente nada que ver con cómo operaba la empresa y tampoco tenía ningún interés en aprender a dirigirla porque mientras recibiera el dinero que se suponía que debía recibir, no le importaba nada más. Principalmente tenía pasatiempos, pero nunca hizo nada con pasión o enfoque para convertirlo en una carrera real, y lo mismo vale para la maternidad. Estoy bastante segura de que fui un pasatiempo para ella porque estaba aburrida y sé con certeza que si no fuera por su aburrimiento, ni siquiera podría haber nacido. Porque definitivamente habría terminado el embarazo. Así que tengo suerte de que mi madre sea voluble e indecisa porque eso es lo que realmente me llevó a nacer y también tengo suerte de que mis abuelos, a diferencia de ella, fueran personas decentes y me criaran en su ausencia. Mi madre probablemente se aburrió de estar embarazada a mitad de camino y decidió que no estaba interesada en ser madre, así que después de que nací, prácticamente me dejó con mis abuelos la mayor parte del tiempo y pasaría la mayoría del tiempo de fiesta o saliendo con sus amigos. No es broma, de niña literalmente pensaba que mis abuelos eran mis padres. No tengo idea de quién es mi padre porque mi madre quedó embarazada después de una noche de fiesta y no tenía forma de contactarlo, así que no lo hizo. Mis abuelos al menos eran personas cariñosas y nunca me hicieron sentir la ausencia de mis padres. Nunca había conocido a mi padre y mi madre nunca me permitió conocerla, así que básicamente solo tenía a mis abuelos y estaba contenta con eso por un tiempo, pero luego mi abuela falleció cuando estaba en tercer año y un par de años después mi abuelo la siguió. Estaba destrozada porque sentía que había perdido a las únicas personas que se preocupaban por mí, pero afortunadamente todavía tenía a mi tío y él sí cuidaba de mí, aunque él y yo nunca fuimos tan cercanos como yo lo era con mis abuelos y ni siquiera hablábamos seguido, pero él me dijo que estaría allí para mí y realmente cumplió. Nunca había vivido permanentemente con mis abuelos, siempre había vivido con mi madre, pero los visitaba todos los fines de semana. Mi madre apenas estaba en casa la mayor parte del día, así que estaba bien estar sola en casa después de la escuela porque me daba mucho tiempo para terminar mi tarea y hacer lo que quisiera por la casa. Después de que fallecieron mis abuelos, me mudé a la universidad, pero regresaba a casa al menos un fin de semana cada mes y durante las vacaciones. No era porque quisiera mantenerme en contacto con mi madre, sino principalmente porque quería la comodidad de mi propio hogar y eso era todo. Si algo, la presencia de mi madre era algo con lo que tendría que lidiar cada vez que regresaba. Mi madre había permanecido igual toda mi vida, una socialité narcisista y superficial que se preocupaba muy poco por el mundo, eso permaneció igual a lo largo de mi vida, así que era bastante predecible para mí. Había tenido varios novios, pero previsiblemente nunca pudo hacer que ninguno de ellos durara. A veces era solo porque ellos se sentían inseguros porque ella tenía una increíble vida social y estaba constantemente con otras personas, y algunos de esos eran otros hombres. Y a veces era solo porque se aburría de ellos y los dejaba sin importarle sus sentimientos.
Conocía a varios de sus novios y cada vez que rompían, podía escuchar todos los gritos desde mi habitación, ya que estaba justo encima de la sala de estar. Y nunca había intentado hacer que nadie se quedara porque supongo que nunca le importó lo suficiente eso. Pero la primera vez que no pude predecir nada fue cuando comenzó a salir con Rick. Con él todo era diferente y fue una locura que no pudiera olfatear que él era un cazafortunas porque usualmente era buena en esas cosas. Mencioné al principio que mi madre lo había llevado a casa por primera vez después de salir con él durante 3 meses y fue el fin de semana que yo estaba allí, así que cuando Rick me vio y lo saludé por cortesía, parecía estar realmente confundido porque no me había esperado. Solo entonces mi madre le dijo que tenía una hija y él pareció realmente molesto por eso, pero fue solo por un segundo y luego volvió a ser su encantador yo habitual. Pero yo pude ver a través de él instantáneamente y pude decir al instante que no estaba interesado en mi madre, solo estaba aquí por el dinero y lo dejó muy claro durante la cena. No podía dejar de hablar sobre lo genial que era para él haber logrado encontrar a una mujer tan hermosa e independiente y haberla impresionado lo suficiente como para salir con él. Sabía que estaba tratando de halagarla y le estaba funcionando. Puso un énfasis especial en lo rica que era mi madre porque eso parecía impresionarlo más y honestamente no podría haber sido más obvio si lo hubiera intentado. Después de que terminamos la cena ese día, mi madre me dijo que lo había invitado a quedarse con nosotros por un par de semanas porque acababa de ser despedido en el trabajo y necesitaba un lugar a donde ir antes de que su arrendador lo desalojara y de repente todo tuvo sentido, porque la había estado adulando tanto. Solo necesitaba un lugar donde quedarse y mi madre era su boleto de comida. Quería advertir a mi madre, pero por lo general nunca comentaba sobre sus relaciones porque pensaba que ella sabía lo que hacía y también porque no teníamos ese tipo de relación en la que hablábamos cómodamente sobre esas cosas. No dije nada porque quería darle el beneficio de la duda, sin saber que esa decisión terminaría saliéndome muy mal. Pasaron un par de semanas y no volví a casa hasta el próximo mes. Mi madre y yo no nos mantuvimos en contacto cuando estaba en la universidad, así que no tenía idea de cómo iban las cosas con ella y Rick, pero cuando volví a casa el próximo mes, me di cuenta de que Rick prácticamente había convertido la casa de mi madre en su hogar y había convertido el lugar en un verdadero nido de soltero y mi madre ni siquiera parecía tener un problema con eso, todo estaba desordenado. Pero mi madre me dijo que no había motivo de preocupación porque la empleada doméstica lo limpiaría todo para la mañana siguiente y era justo, pero mi madre siempre había sido un poco maniática del orden. Era sorprendente que estuviera permitiendo todo esto, pero no dije nada al respecto porque una vez más no pensé que fuera mi lugar comentarlo. Rick y yo no tuvimos ninguna interacción durante todo el fin de semana y apenas salí de mi habitación, al igual que cada fin de semana anterior a eso. Solo volví a casa por 2 días y no tenía intención de hablar con nadie en ese momento, así que me mantuve alejada de todos y solo me ocupé de mis asuntos. La única vez que bajaba incluso abajo sería para las comidas y, incluso entonces, solo tomaría mi comida y regresaría a mi habitación para poder comer sola. Déjame ser muy claro, durante todo el fin de semana ni siquiera había hablado con Rick, pero por alguna razón, todavía tenía un problema con eso y no le gustaba el hecho de que había vuelto a casa. Así que el día que se suponía que debía irme, mi madre entró en mi habitación y me dijo que quería hablar conmigo sobre algo importante. Eso fue sorprendente porque por lo general mi madre y yo no tenemos nada de qué hablar, así que supe que solo podía ser una mala noticia y lo fue. Me dijo que apreciaría si no volvía a casa después de ese mes porque aparentemente Rick no se sentía cómodo teniéndome cerca. Dijo que solo quería que fueran los dos y yo había arruinado por completo la vibra al estar allí durante el fin de semana. Aparentemente había creído que él y mi madre habían encontrado un buen ritmo y yo lo había interrumpido al regresar a casa a mitad de mes. Simplemente ya no sentía esa vibra de soltero y sentía que estaba siendo sofocado porque se sentía demasiado como una familia y simplemente no estaba listo para eso todavía. Pude darme cuenta de que estaba mintiendo sobre todo eso, solo quería que me quitara del camino y estaba ideando excusas extrañas para lograrlo. Fue extremadamente insultante porque esta era mi casa primero y él era el que estaba arruinando la vibra al estar aquí y desordenar el lugar. Así que decidí preguntarle a mi madre cuándo se iba a ir porque no se suponía que se quedara aquí permanentemente. Ella había dicho que solo viviría aquí durante un par de semanas hasta que pudiera encontrar un nuevo trabajo y ponerse de pie. Desafortunadamente, eso no fue lo correcto que decir porque mi madre se enfureció y dijo que no era asunto mío. Me dijo que era su casa y que yo era adulta, así que necesitaba despejar y alejarme porque estaba seria con este tipo y lo que él decía iba en serio y si él quería que me fuera, entonces ella se aseguraría de que eso sucediera. Ni siquiera intenté pelear porque sabía que era inútil,
Pero le dije a mi madre que Rek no era más que un cazafortunas y que iba a lamentar echarme por él. Ella no pareció importarle y a mí tampoco, así que empaqué mis cosas y me fui ese día. Durante los próximos meses hasta Navidad, no volví a casa porque claramente eso ya no era mi hogar, pero cuando llegó la Navidad y comenzaron las vacaciones de invierno, a los estudiantes no se les permitía vivir en el campus, así que decidí hablar con mi tío en su lugar. Habíamos mantenido contacto, pero no éramos cercanos, así que fue realmente incómodo para mí pedirle ayuda, pero los dormitorios cerraban para las vacaciones de invierno y necesitaba algún lugar donde quedarme. Mis abuelos se aseguraron de que tuviera un fondo universitario apartado para mí, así que todo eso estaba cubierto, pero no habían anticipado esto, así que cuando llamé a mi tío, me dijo que podía vivir con él y su familia por un tiempo. Le estuve muy agradecida y siempre lo estaré por abrir su hogar para mí y hacerme sentir parte de su familia. Nos conectamos y también me dijo que la razón por la que nunca había intentado construir una relación conmigo fue por mi madre. Los dos no tenían una gran relación mientras crecían y le parecía extraño intentar hablar conmigo o hacerme parte de su familia porque sentía que eso ofendería a su hermana o algo así y simplemente no quería el drama. Así que mientras yo estuviera cuidada, decidió que se mantendría fuera del camino, pero ahora que su hermana me había echado, tenía que involucrarse porque no podía permitir que estuviera sin hogar o algo así. Tuvimos una conversación muy sincera y, sí, desde entonces él ha sido mi única familia. Su esposa es la mujer más dulce que he conocido después de mi abuela y sus hijos son básicamente los hermanos que nunca tuve. Después de esa Navidad en particular, comencé a pasar mucho tiempo con la familia de mi tío y básicamente me convertí en parte de ella. Después de graduarme de la universidad, necesitaba un lugar donde vivir por un tiempo hasta encontrar un trabajo y tener dinero propio y ese fue el momento en que descubrí que mi madre y Rek habían roto poco después de que ella me echara. No sabía la razón exacta, pero la mayoría de la gente decía que era porque Rek le había sido infiel con otra mujer. Fue irónico porque me había echado para poder vivir un tipo diferente de estilo de vida con Rek, pero resultó que todo eso había sido en vano. Sin embargo, mi madre es una narcisista egoísta, así que obviamente no se acercó a mí para disculparse después de la ruptura, y me alegra que no lo haya hecho porque no tenía nada que decirle de todos modos. Habíamos terminado aquí después de ese punto, mi tío y su familia eran la única familia que tenía. Nunca había necesitado a mi madre antes, cuando mis abuelos estaban vivos y ahora que tenía a mi tío, tampoco la necesitaba. Han pasado años desde entonces y no he tenido contacto con mi madre durante mucho tiempo y muchas cosas también han cambiado para mí, porque ahora estoy casada y tengo un hijo propio. Hace 2 años conocí a mi esposo, John, de 27 años, en este trabajo en el que estaba trabajando después de graduarme. Se suponía que sería una breve estancia y no pensé que John y yo terminaríamos juntos, pero aquí estamos 2 años después con nuestra hija. Mi hija nació hace solo 3 meses y ya la amo más que a nadie más. Ella es la alegría de nuestra vida y lo hace todo mejor, y por eso cometí el grave error de publicarlo en las redes sociales. Durante todo mi embarazo mantuve todo en silencio y nadie aparte de John, mi tío y algunos de mis amigos cercanos lo sabían. Nunca había sido muy fanática de las redes sociales de todos modos porque soy una firme creyente en el mal de ojo, pero después de que nació mi hija, simplemente no pude evitarlo y sentí que tenía que anunciarlo al mundo. Resultó ser un error porque así es como mi madre se enteró de que estaba embarazada y ya había dado a luz y finalmente se acercó a mí después de 5 años de no tener contacto. Esto sucedió la semana pasada y tuve sentimientos encontrados al respecto, honestamente. Ella se acercó a mí a través de un correo electrónico y me dijo que un par de miembros de mi familia le habían hablado sobre el bebé y que estaba desesperada por conocer a su nieta. Fue un correo electrónico largo y lo primero que hice fue verificar si se había disculpado conmigo en algún momento, pero desafortunadamente no lo había hecho. Fue bastante fiel a su carácter y marca registrada el insistir una y otra vez sobre lo difícil que había sido la vida para ella después de su ruptura con Rek y como todavía tiene problemas de confianza por esa relación, terriblemente tóxica. Habló sobre lo solitaria que se había vuelto la vida para ella porque ahora todos los que solía ser amigos tenían familias propias y, incluso si no tenían una familia, tenían otros pasatiempos y trabajaban para mantenerse ocupados, pero así no había vivido su vida y le resultaba difícil acostumbrarse a esta edad. Se quejó de lo sola que estaba todo el tiempo porque no tenía familia con quien hablar desde que me fui y sus amigos siempre estaban demasiado ocupados para ella todo el tiempo, así que ahora quería arreglar las cosas conmigo y no sé, volver a estar en contacto. Dijo que estaba harta de pasar todos los días sola y que se estaba poniendo mayor, así que simplemente no podía seguir así más tiempo, necesitaba que yo la aceptara de nuevo en la familia.
Ese correo electrónico, aunque era triste, no logró ablandarme porque había decidido que ella no iba a ser mi madre hace mucho tiempo, prácticamente el día que me echó por su novio, y sí, fue triste que estuviera triste y sola ahora, pero ya habíamos terminado. Ese correo electrónico, aunque triste, no logró ablandarme porque había decidido que ella no iba a ser mi madre hace mucho tiempo, prácticamente el día que me echó por su novio, y sí, fue triste que estuviera triste y sola ahora, pero ya habíamos terminado. En cuanto a su pedido de volver a estar en contacto y conocer a mi hija, lo consideré cuidadosamente, pero al final decidí que no quería tenerla en mi vida ni en la de mi familia. Es una decisión que he tomado para protegerme a mí misma y a los míos de su toxicidad. Puede sonar duro, pero es lo mejor para mí y mi felicidad. Mi esposo, mi hija y mi familia elegida son todo lo que necesito, y estoy feliz con eso. Así que le respondí cortésmente a su correo electrónico agradeciéndole por sus palabras y dejándole en claro que no quería reanudar el contacto. Fue una decisión difícil, pero me siento aliviada de haberla tomado. Desde entonces, he seguido adelante con mi vida. Mi esposo y mi hija son mi mundo, y cada día es una bendición junto a ellos. A veces, pienso en mi madre y me pregunto si alguna vez se detendrá a reflexionar sobre las decisiones que ha tomado en su vida. Pero al final del día, tengo mi propia familia que cuidar y amar, y eso es lo que realmente importa, y así, mientras sigo adelante con mi vida, le deseo lo mejor a mi madre. Espero que encuentre la felicidad y la paz que busca, aunque sea lejos de mí. Porque en mi corazón, sé que tomé la decisión correcta al mantenerla alejada de mi vida y de la de mi familia. Y mientras estemos juntos, seremos felices y estaremos completos, sin importar quién falte en nuestras vidas. No sabía cómo hacerla sentir como si fuera parte de una familia nuevamente. Ella había tenido toda su vida, 25 años, para hacerme sentir que era parte de su familia y que realmente yo era su hija, pero no lo hizo. Siempre estaba demasiado ocupada con su propia vida y ahora yo estoy ocupada con la mía. Nunca me trató como a su hija, así que ahora no estoy obligada a tratarla como a mi madre. Es tan simple como eso. Y ese correo electrónico fue enfurecedor. Ni una sola vez pensó que era necesario disculparse por lo que hizo. Fue ridículo que escribiera una página entera sobre cómo estaba sufriendo, pero ni siquiera se detuvo a pensar en lo difícil que debió haber sido para mí tener una madre que no se preocupaba por mí. Sí, tuve suerte de tener abuelos que me amaban y un tío que cuidaba de mí, pero eso no reemplaza el amor de mi madre. Durante años, cuando era niña, me preguntaba por qué no era lo suficientemente buena para mi mamá y lo intenté todo para ganármela. No me rendí hasta que estaba en la secundaria y finalmente me di cuenta de que no era un problema mío, era un problema de ella. Pero los años antes de eso nunca los recuperaré, y nunca dejaré de preguntarme por qué si ni siquiera estaba interesada en ser mi madre, me tuvo. No hubo disculpas por nada de eso, y aún así podría estar bien con eso, pero ni siquiera pensó que era necesario disculparse por lo que hizo hace 5 años, al echarme de su casa. Sabía que sería difícil para mí porque no estaba muy cerca de mi tío en ese momento y mis abuelos ya no estaban, pero parece que no le importaba nada de eso. Solo le importaba a ella y Reki su felicidad. Después de leer ese correo electrónico, toda la ira y la frustración que había estado acumulando dentro de mí simplemente burbujeó a la superficie y en lugar de ignorar el correo electrónico, decidí responderle. Y déjenme decirles que no fue un correo electrónico agradable que le escribí. Le llamé todo tipo de nombres despectivos y dije que ni siquiera era digna de formar parte de la sociedad y mucho menos ser madre. Dije que preferiría ser huérfana que nacer de alguien como ella, que no tenía respeto por sí misma ni por los demás y que se merecía a Rek, porque al igual que ella, era superficial, estúpido y egoísta. Fue una lástima que los dos narcisistas no terminaran juntos porque realmente deberían haberlo hecho. Dije que nunca iba a permitir que conociera a mi familia porque podríamos estar relacionados por sangre, pero yo no tenía nada que ver con ella y quería mantenerlo así. Envié un correo electrónico muy enojado sin molestarme en contenerme, y por supuesto, mi mamá quedó bastante impactada y molesta por eso. Dentro de unas pocas horas de ese correo electrónico, recibí una respuesta de ella, y dijo exactamente lo que había pensado apenas unos minutos después de enviar ese correo electrónico. Dijo que si estaba tan enojada con ella, entonces no debería haber respondido a su correo electrónico en absoluto, en lugar de decirle esas cosas horribles. Me dijo que sabía que había cometido muchos errores como madre, pero que esto era un intento de mejorar la situación entre nosotras al contactarme después de tantos años e intentar ser parte de la vida de su nieta, pero si no quería eso, simplemente podría haberlo dicho en lugar de llevar las cosas tan lejos y decirle cosas tan horribles.
Y honestamente, me siento un poco mal por las cosas que dije. Y ni siquiera es como si hubiera usado un lenguaje amable en ese correo electrónico, también había sido un correo electrónico realmente grosero lleno de maldiciones, y realmente lamento haberlo enviado. Pude darme cuenta por su respuesta que estaba muy molesta y enojada, y me siento un poco mal porque sé que ella está realmente vieja y sola ahora, y ese correo electrónico no debe haber sido fácil de recibir. Siento que le debo una disculpa, pero al mismo tiempo no quiero que se haga la idea equivocada por enviarle un correo electrónico grosero a mi madre distanciada después de que se pusiera en contacto conmigo después de que naciera mi hija, pero no se disculpara. Actualización 1. Hola, muchas gracias a todos por todo el amor que nos han mostrado. Mi hija está muy bien, gracias por preguntar. John y yo discutimos todo el correo electrónico con mi madre y llegamos a la conclusión de que no le debo una disculpa. Tal vez lo que hice fue innecesario, pero no estuvo mal. Ella me había tratado como a una extraña toda mi vida y de repente, ahora que era vieja y solitaria, quería jugar a la familia feliz conmigo porque no tenía a nadie más a quien recurrir. Nada de eso fue justo y lo que es peor es que ni siquiera pensó que necesitaba disculparse conmigo primero por lo que hizo. Así que ahora puede sentarse y quejarse todo lo que quiera, pero no cambiará el hecho de que fue una madre horrible y estoy feliz de haberme deshecho de ella. No creo que quiera volver a tener contacto con ella porque incluso cuando vivía con ella, sentía que estaba viviendo con una extraña. Nunca la consideré mi madre, así que sería muy extraño para mí presentarla a mi hija y llamarla abuela, porque eso era algo reservado para la familia y ella no era familia, nunca lo había sido. También hablé con mi tío y mi tía al respecto y sienten lo mismo. Me dijeron que no tengo motivo para sentirme culpable porque mi madre prácticamente se lo buscó. Ha estado desconectada de su familia toda su vida, no solo de mí, sino también de mi tío, y él piensa que es justo. Tal vez me excedí un poco con el correo electrónico, pero ella no debería haber esperado nada más cuando se puso en contacto conmigo 5 años después de echarme de su casa y luego exigir ver a mi hija. Ni siquiera se molestó en disculparse, algo que nunca olvidaré ni perdonaré. Pero de todos modos, estoy dispuesta a dejar pasar las cosas y olvidar todo el episodio porque sinceramente no me interesa su drama en este momento. Ahora lo único que quiero hacer es estar allí para la única persona que realmente me necesita en este momento, mi hija. No puedo hacer eso si estoy lidiando con mi madre y tratando de discutir con ella o demostrarle que está equivocada. De todos modos, es inútil, así que puede seguir enviándome correos electrónicos desagradables, todos irán directamente al spam y ni siquiera tendré que abrirlos o leerlos. Actualización 2. No sé por qué, pero mi madre pensó que sería apropiado hacerme una visita solo 2 semanas después de decirle que no estaba interesada en arreglar las cosas con ella. Hoy estaba en casa porque estoy de baja por maternidad en este momento y John estaba en el trabajo, así que no pensé mucho antes de abrir la puerta cuando sonó el timbre. Desafortunadamente no revisé quién estaba afuera porque era más o menos la hora en que JN suele llegar del trabajo, así que solo asumí que debía ser él, sin embargo, no era él. Era mi madre. Supongo que debe haberle pedido a algún estúpido pariente mío mi dirección y ellos, como idiotas, se la revelaron sin pensar en las consecuencias, pero tan pronto como vi que era mi madre, reuní todas las fuerzas que tenía y cerré la puerta. Ella se sorprendió porque obviamente esperaba que la dejara entrar, ya que era grosero echar a alguien una vez que ya habías abierto la puerta, pero no me importaba ser civilizada o educada, solo quería alejarla de mí y haría lo que fuera necesario para lograrlo. Ella comenzó a gritarme desde el otro lado una vez que había cerrado la puerta con llave y se volvió completamente histérica. Ya estaba a punto de llamar a la policía cuando decidió que sería buena idea lanzar una piedra a través de mi ventana de cristal, así que lo hizo y corrió inmediatamente. Afortunadamente, mi hija estaba en su guardería y yo era la única persona cerca de la puerta, pero incluso yo salí ileso. Lo único que sufrió, desafortunadamente, fue mi ventana. Llamé inmediatamente a la policía y presenté cargos en su contra, así que ahora solo estoy esperando a que esto se resuelva. Ella no estaba para nada feliz y seguía gritándome sobre lo injusta que era y lo ingrata que era, pero honestamente, yo estaba simplemente feliz de que no le hubiera pasado nada a JN o a mi hija. Esto fue serio y alguien podría haber resultado seriamente herido si estuviera en casa. Así que JN y yo hemos decidido que vamos a solicitar una orden de restricción en su contra y que tendremos que actuar pronto. También hemos hablado con mi tío y le hemos contado al respecto para que pueda tomar las acciones necesarias y aumentar la seguridad alrededor de su casa. Actualización 3. Hola a todos, así que mi madre recibió meses de servicio comunitario y una multa enorme que tuvo que pagar por lo que hizo.
También tuvo que pagarnos por los daños y pudimos reunir una cantidad bastante sustancial de dinero de ella. Honestamente, si me preguntan, solo pudo evitar cualquier encarcelamiento porque está muy bien conectada y su abogado es un tiburón, pero de todos modos, eso no es asunto nuestro, ya que recibimos el dinero y también la orden de restricción, así que por ahora no tenemos nada de qué preocuparnos. John y yo estábamos considerando mudarnos a una casa más grande de todos modos y creemos que finalmente lo vamos a hacer ahora. Va a ser solo mi familia y yo, deséennos suerte ustedes, después de todo lo sucedido, estoy aliviada de que finalmente se haya resuelto. Fue un periodo estresante y desafiante, pero ahora podemos avanzar y concentrarnos en construir nuestra propia vida familiar sin interferencias. Estoy agradecida por el apoyo de mi esposo, mi tío y tía, y todas las personas que estuvieron a nuestro lado durante este tiempo difícil. Nos sentimos optimistas acerca de nuestro futuro y emocionados por empezar de nuevo en un nuevo hogar. Quiero enfocarme en crear recuerdos felices con mi hija y construir una relación sólida y amorosa con ella. Agradezco la oportunidad de dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante con esperanza y determinación. Gracias a todos por estar ahí para nosotros. Hola a todos, así que mi madre recibió meses de servicio comunitario y una multa enorme que tuvo que pagar por lo que hizo. También tuvo que pagarnos por los daños y pudimos reunir una cantidad bastante sustancial de dinero de ella. Honestamente, si me preguntan, solo pudo evitar cualquier encarcelamiento porque está muy bien conectada y su abogado es un tiburón, pero de todos modos, eso no es asunto nuestro, ya que recibimos el dinero y también la orden de restricción, así que por ahora no tenemos nada de qué preocuparnos. John y yo estábamos considerando mudarnos a una casa nueva antes de todo este incidente, pero ahora definitivamente estamos seguros de que es lo mejor. Por supuesto, eso significa que tendremos que cambiar nuestra dirección y tomar precauciones adicionales para proteger nuestra privacidad, pero es un pequeño precio a pagar por nuestra seguridad y tranquilidad mental. Mi madre no ha hecho ningún intento adicional de ponerse en contacto conmigo desde entonces, lo cual es un alivio, pero no puedo evitar preocuparme por si decide intentar algo nuevamente en el futuro. Me siento muy agradecida por todo el apoyo que he recibido de mi esposo, mi tío y su familia, así como de mis amigos cercanos. Sin ellos, no estoy segura de cómo habría manejado toda esta situación. Ahora estamos enfocados en construir nuestro futuro como familia y asegurarnos de que nuestra hija crezca en un ambiente seguro y amoroso. Agradezco cada día que puedo pasar con ellos y estoy decidida a protegerlos a cualquier costo. Gracias nuevamente a todos por sus amables palabras y apoyo durante este difícil momento. Gracias. A toda la gente que vio la historia completa, les agradecería si se suscriben, me ayudaría a monetizar mis historias y poder ayudar a mi familia. Comenten qué les pareció esta historia, y gracias a todos por ver hasta el final.